era de un sistema eminentemente capitalista. Nosotros ya vimos qué es el capitalismo. Es la producción de bienes y servicios para obtener intereses. El sistema, ya vimos lo que es el socialismo del siglo XXI, vimos todo eso. Pero él buscaba un capitalismo que simultáneamente se basara también en la industrialización del país. Si ustedes les preguntan a sus padres o si hay alguien recibiendo esta cátedra, sabe que en esa época, todavía hace 20, 30 años, nosotros no queríamos recibir dólares. Yo recuerdo, yo era patojo. Los dólares en Guatemala valían 90 centavos a la par del quetzal. Pero, consecuencia de las corrupciones y de las políticas económicas, hoy estamos a 7.86 de quetzal por $1. Pero sigamos. Si no, no voy a terminar mi clase. Durante este periodo, trató de poner fin a la propiedad y a la relación social feudal en el campo. Y en un intento de llevar al país hacia un desarrollo capitalista a través de una política de industrialización cuyo objetivo era realizar cambios en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra. Lo que yo les mencionaba, Arbenz buscaba el sistema eminentemente capitalista y la industrialización del país. La ley de reforma agraria, este decreto 900, famoso decreto 900, entró en vigencia el 17 de junio de 1952. En el 50, la Dirección General de Estadística levantó un censo poblacional de carácter agropecuario. La propiedad minifeudal destacaba su presencia en regiones más pobladas y las más empobrecidas del territorio nacional. El censo demostró relaciones feudales y semifeudales de producción agrícola. Trabajo de servicio servil y esclavo. Es decir, que el trabajador agrícola realizaba los trabajos de carácter serviles y los tenían como esclavos. Su producto más importante en el comercio exterior era el café y el banano. Otro dato importante que reveló el censo fueron los intereses imperialistas norteamericanos que habían conformado una de las más expresiones latifundistas en el país, con la United Fruit Company, asentada en el departamento de Izabal, y la compañía agrícola asentada, la otra que era subsidiaria ubicada en Escuintla. El decreto 900 se elaboró de acuerdo sobre la investigación de las realidades del país, atendiendo a los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística. Pero ese decreto lleva consigo implícitamente un estudio y análisis del punto de vista social, económico y político. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos del decreto 900? El objetivo era de quitar las relaciones feudales de producción, eliminarlas y pasar a una forma capitalista, separando desde luego el paso hacia la industrialización del país. Yo buscaba el decreto, desarrollo de la economía capitalista, campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Dotar tierras a los campesinos desposeídos, proporcionando asistencia técnica, ganado, fertilizantes en general. Esperemos que este gobierno, el que esperemos que entre el 14 de enero, yo sé que trae ciertas estructuras en apoyo a los campesinos.
con la intencionalidad, no de crear una reforma agraria integral, porque no se lo van a permitir las cámaras, el CACIF y todos ellos, porque ellos son los dueños de todas las tierras. Pero sí, se van a abrir los espacios para el cambio de nuevas estructuras relacionadas con el aspecto agrario en el país. Comprar tierras, dárselas a los campesinos, el crédito hipotecario nacional, otorgarles créditos, la Universidad de San Carlos, darles técnicas para las producciones más actualizadas y modernas, los fertilizantes. Bueno, y además la inversión de nuevos capitales en la agricultura. Esto es lo que se estaba creando con este decreto 900. Entonces, desde esa época hemos venido trabajando por medio de un decreto 1551, que es una de gran demagogia al sistema agrario nacional. Este es un sistema, jóvenes, en donde nos preguntamos ¿qué empresas van a venir a invertir o nuevos capitales en la agricultura o en maquilas o en otros otros aspectos como la creación de maquinarias, vehículos, etcétera? De aquí para venir a poner una maquila o a poner una pequeña empresa, lo primero que piden es el bono. O sea, pues la corrupción. Solo desde ese momento están aumentando los capitales de inversión. ¿Quién va a venir a invertir a este país en donde no hay seguridad jurídica? ¿Quién va a venir a querer invertir a este país en donde el sistema de derecho es un sistema eminentemente inquisitivo? Si estuviera aquí Juana de Arco, la mandan a quemar los del Ministerio Público. Y nos preguntamos, ¿y qué es el sistema inquisitivo? Es donde realmente se sentencian a las personas sin pruebas. Y lo que se está sentenciando son documentos y son papeles en expedientes. A diferencia del sistema acusatorio, que este es oral. Señor juez, yo voy a hacer la defensa de mi patrocinado. Mi patrocinado es inocente. Solicitaré la falta de mérito o una sentencia absolutoria cuando termine el debate, porque el Ministerio Público son pruebas que ha implantado en virtud de que jamás se me permitió que yo viera o analizara el expediente. Jóvenes, ¿quién va a querer entonces venir a invertir a Guatemala? Si lo primero que hace el Ministerio Público es investigar de dónde viene ese dinero para la inversión. Y si llegan a detectar que es un dinero mal habido del narcotráfico, ya están pidiendo las grandes comisiones multimillonarias para la creación de esas empresas. Entonces mejor siguen siendo narcotraficantes, que es lo que más les conviene. No hay estímulo. Tienen una mentalidad corrompida. No tienen una mentalidad de país, de progreso, sino que es una ambición insólito algo de lo que está sucediendo.
Romper los esquemas y la situación actual va a ser difícil. Yo no sé por qué votaron por los mismos diputados, si ya todos los conocemos que son corruptos. Más de 50 están metidos en el Congreso. Y ellos son los que crean las leyes, jóvenes. Tener que tratar con ellos va a ser difícil. Va a tocar que echarles el pueblo encima para que comprendan que el pueblo lo que requiere son cambios. Pero como ellos ya saben que se les va a cerrar el chorro, en donde obtienen todos las grandes millonadas, como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que son millonadas las que salen, el Ministerio de Finanzas Públicas, otro ministerio de la gran corrupción en donde salen los millones para darles a los contratistas. ¿En dónde está el dinero, jóvenes, para la creación de las carreteras? ¿En dónde está el dinero que pagamos cuando nosotros compramos gasolina? ¿En dónde van a parar los impuestos? Miren el dinero de nuestros impuestos, lo que hicieron en Chimaltenango. Cada vez que hay una media llovizna, se les vienen los grandes barrancos. Y el presidente de esa época dijo que era una de las mejores construcciones de Centroamérica. Y todo el pueblo hasta aplaudía. Menos mal que ahora ya no les creen. Al fin llegaron a comprender. El beneficio de la duda ya está. El plan de gobierno, ahí está. Salud, educación, aspectos económicos, el fortalecimiento de los aspectos eminentemente judiciales en el país. Por lo menos para las nuevas generaciones, dentro de 4 años, se va a tener los espacios abiertos, como Arévalo le entregó el país a Jacob Arbenz. Las nuevas generaciones, los jóvenes, van a ser los que van a estar dirigiendo este país, siempre y cuando dejen trabajar al gobierno que va a entrar. La situación se mira difícil, en donde el pueblo tiene que reaccionar tal como lo está haciendo. Entonces, ya con esas ideas que yo les he dado a ustedes, me imagino que ya se están formando hasta dónde ha llegado la corrupción. ¿Qué es lo que sucede con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué es lo que nos regula el artículo 13? Las consultas populares a los pueblos originarios. ¿Qué consultas se realizan? Sino que meten los camiones y maquinaria para las explotaciones mineras. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que ya pagaron la gran comisión, ya dieron la gran mordida a los corruptos para que el Ministerio de Ambiente, tanto como el Ministerio de Minas, los aprueben y los dejen trabajar con las grandes explotaciones mineras, pagando dádivas al Estado de Guatemala, contaminando de los ríos en donde están haciendo las grandes explotaciones, sin realizar la consulta popular que nos regula el convenio 169. Y aquí la ley les vale. Miren, tuvieron que hacer renunciar al ministro del Ministerio de Minas. Hace como 2 meses tuvo que renunciar. ¿Cómo se fue? Sí, no sé. Si se fue si se fue en medio de una procesión de penas o se fue cargado también con una gran corrupción. Incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Si ustedes se dan cuenta, en este decreto 900, aquí había créditos
para agricultores pequeños, medianos y para grandes terratenientes. Ahí estaba el Banco Nacional para los préstamos. Pero el pueblo y tanto los militares no defendieron ese sistema eminentemente capitalista e industrial que quería Jacob Arbenz y Guzmán para Guatemala. Ni el pueblo, ni el ejército, ni nadie lo defendió. Y esa es la gran corrupción que se tiene y se ha tenido. Esperemos que hayan cambios de estructuras en aspectos agrarios. Como les mencionaba, se deroga el decreto 900 y se crea la ley, el decreto 1551, la ley de transformación agraria. Esa es una ley demagógica. Eso no ha venido a resolver el problema agrario en Guatemala. Eso no sirve. Sus considerandos con su normativa no tienen absolutamente nada que ver. Es una gran demagogia para el pueblo de Guatemala. Bueno, teníamos los bienes afectables, fincas, tierras nacionales. Los campesinos las recibían como parcelas individuales. Fíjense, para usufructo, ya sea para toda la vida o parte de ella, y dentro de ellas estaban las cooperativas agrícolas o fincas que se le entregaban o parcelas a las personas, a los campesinos. Los latifundios feudales era propiedad privada y lo que no estuviera cultivado se expropiaba a favor de los campesinos o del Estado. Era lógico. Si los terratenientes de la palma africana, que en esa época no se daba, no que era la producción del café, estos tenían grandes extensiones de tierra. Entonces, esas grandes extensiones de tierra, las cuales estaban sin cultivo, pues eran expropiadas y pasaban a nombre del Estado. Y el Estado los trasladaba a los campesinos que las necesitaban. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a las colectividades indígenas. Aquellas tierras que estaban en los municipios y que estaban abandonadas. El presidente tenía ese derecho que la ley le permitía, el repartimiento de esas tierras de carácter municipal. ¿Y cuáles eran las características del decreto 900? Se las mencionaba anteriormente. Se basaba en aspectos de la realidad histórica, económica y social de Guatemala, con un criterio concreto y un objetivo en el seno de una moderna ideología económica y política. Resulta dificultuoso precisarlo, por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. Es que esa reforma agraria, jóvenes, lleva consigo la ampliación de carreteras, que los terratenientes latifundistas juntamente con el Estado tienen que crear escuelas, centros de salud. El Estado también debe hacer ampliación de carreteras, el mejoramiento del área rural para poder sacar sus productos, para que esta gente lleve los productos al mercado, tanto nacional como internacional. Todo ello para velar por el aspecto eminentemente económico y para el desarrollo del país. Bueno, el objetivo primordial del decreto 900, fíjense pues, todo es interesante, pero fíjense que aquí se otorgaban créditos para la producción agrícola, tanto a los pequeños de economía,
a los campesinos, a los agricultores, a los propietarios, a los arrendatarios destinados a complementar la reforma agraria. Esta ayuda financiera por medio del Banco Nacional Agrario. Hoy se va a utilizar el Banco de Crédito Nacional Hipotecario, que es el Banco Nacional, para el otorgamiento de créditos a bajos intereses, 5% o menos, para la clase trabajadora del campo. Porque es necesario. La universidad debe dar ese apoyo tanto de asistencia técnica a todas estas personas del campo para lograr un mejoramiento en cuanto a las producciones y lograr con ello un desarrollo sostenible. La reforma agraria integral, entonces, ¿qué comprende? Les mencionaba a ustedes escuelas, las carreteras, los centros de salud, la creación de hospitales, ¿qué más? Los créditos, asistencia técnica, etcétera. Entonces, ¿qué comprende? La redistribución de la tierra en una forma justa, asistencia técnica, sanidad rural, viviendas, comunicación, elevación del el nivel cultural, desde luego con la educación y las escuelas que se están implementando. Entonces, una reforma agraria debe ser un proceso masivo, rápido y drástico de distribución de derechos sobre la tierra y sobre el agua. Debe haber participación de las fuerzas políticas al servicio de la reforma. Es un proceso de alto coste pagar las tierras expropiadas, prestar ayuda económica, asistencia técnica, educacional, por lo que el Estado debe ser dinámico y rector fundamental de la reforma agraria. En otras palabras, les mencionaba a ustedes que antes del movimiento del 44 se daban los movimientos eminentemente revolucionarios. Cuando se hablaba de una reforma agraria, temblaban los del CACIF, temblaban los latifundistas terratenientes. ¿Por qué? Porque tenían miedo al campesinado, porque eran movimientos eminentemente bruscos. Hoy no. Hoy lo afirman los acuerdos de paz. Hoy no los derechos humanos. Hoy no la sociedad civil. Hoy no hay que llegar a los acuerdos a través de una pacificación. Bueno, que el pleno siglo no lo exige, ¿verdad? No como anteriormente. Tipos de reforma agraria. Tenemos dos. El que proponen los grupos conservadores y el otro que propone pues el campesinado o parte de él. Los conservadores se encuentran ejemplificados en varios países de Latinoamérica, cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. Estos grupos conservadores, CACIF, el Congreso de la República, ellos están al margen en el sentido de oponerse a una reforma agraria que con voluntad política de todos los sectores y del Estado puede lograrse en 4 años. Que no se realice la reforma agraria, pero que hayan cambios estructurales, dotación de tierras, apoyo técnico, apoyo crediticio, asesoramientos para toda esta clase campesina que la necesita. Y el otro sistema, pues, de una reforma, la que está incorporada, desde luego, los campesinos, ¿ya? Y toda la parte que se relaciona con ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que impiden una reforma agraria? Es lógico. Causas que impiden una reforma agraria: el poder económico, el político, que se encuentra en manos de una minoría del Estado. Y el derecho responde a los intereses de esta clase minoritaria dominante. Aquí se da la figura de la corrupción.
¿Por qué se impide una reforma agraria? Porque el poder económico y político se encuentra en una minoría y el derecho está a los intereses de esa clase minoritaria o dominante. El orden jurídico vigente concretiza formalmente su poder económico y político. Un impedimento de orden legal. El orden jurídico tiene su expresión fundamentalmente en las constituciones políticas de los estados. Ejemplo, razones exclusivamente de la necesidad o de la utilidad pública o de interés nacional para llegar a la expropiación, pero regulada en la constitución política. Cuando se contempla la propiedad como función social, no existe una legislación agraria específica, en cuyo caso es la legislación civil la que norma situaciones emergentes de la actividad agropecuaria. Los monopolios internacionales o internos de cada país son un serio obstáculo para las reformas agrarias, dándose tres tipos de estos de monopolios. Tenemos como consecuencia el monopolio de la tierra. En el norte del país, en el Petén, hay grandes fincas ganaderas, gran montón de extensión de tierra que los militares se han apropiado en las décadas anteriores. El monopolio de la tierra, el cual se encuentra en Huehuetenango, en la parte esa de occidente, en donde se están sembrando lo que es la palma africana. El monopolio de la tierra, que la utilizan para siembra del cardamomo cierto sector y del café. Es un monopolio, entonces como consecuencia no es necesario romperlos, sino que es de darle participación a la clase campesina, porque también ellos tienen derecho de vivir en una vida digna, en donde tengan su casa, tengan sus hijos, tengan donde comer. Y luego tenemos lo que es el monopolio del crédito. Un descalzo que lo ha mordido la culebra, en el crédito hipotecario, no lo van a recibir. No lo reciben y no le dan ni un crédito. Y ni lo dejan entrar con esta discriminación que existe. ¿Por qué? Porque existe el monopolio del crédito para cierto sector. Y aquí tenemos el monopolio del comercio. Tenemos el monopolio del pollo. Tenemos el monopolio de lo que es el cemento. Tenemos el monopolio de la palma africana. Entonces, jóvenes, es necesario que se cambien las estructuras del país, darle participación a la gente que también la necesita y no solamente que ellos se sigan hartando. Todos tenemos derecho a que se nos den las oportunidades para que ya no seguir emigrando, ya no salir del país y dejar a las familias. Se requiere entonces cambios de carácter estructural. ¿Qué más? Bueno, llegamos a la hora exacta. Bueno, pues pongan atención. En 5 minutos les mando sus notas. Ya se las envié, pero se las voy a volver a enviar. No sé por qué no les llegó. Esta es la sección E. Pongan atención. Los jóvenes alumnos que no se examinaron, valga la expresión,
en el ordinario, en el examen ordinario, se les va a examinar el próximo viernes. Pongan atención. El próximo viernes a las 7 de la noche. En otras palabras, examen extemporáneo de Derecho Agrario es el próximo viernes a las 7 de la noche, junto con otras secciones. Por lo tanto, no voy a impartir clase, sino que nos miramos hasta el próximo día de clase, que es el día lunes. El viernes tienen examen los que no se examinaron por determinados motivos, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No tendrán clase y el examen es el viernes a las 7 de la noche. Y en 5 minutos tienen ustedes sus notas. No sé por qué no les ha llegado. Pasen feliz noche. Nos miramos el próximo día de clase. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Muchas gracias.